La increíble y sagrada transformación de Andrés, el hombre que cumplió el plan divino apostólico. En el tercer año de Joacim, la tierra de Judea temblaba bajo el eco de la poderosa voz de Juan el Bautista, un profeta enviado por Dios para preparar el camino. La región de Galilea, donde vivía Andrés, un humilde pescador de Betsaida, se llenaba de expectación. El cielo, iluminado por la luz de un nuevo amanecer, anunciaba la llegada del Cordero de Dios, un mensaje que resonaría en lo más profundo de su ser. Con sus manos callosas y su corazón sencillo, Andrés se dedicaba a su oficio de pescar en el lago de Genesaret, ajeno a que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, bajo el calor del sol, escuchó la voz de Juan proclamando: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29 RVR 60. Las palabras penetraron como un rayo en su alma, encendiendo un fuego que lo llevó a acercarse a Jesús, quien lo miró con compasión. «Sígueme», le dijo el maestro, y Andrés, dejando atrás su red, inició un viaje hacia lo desconocido, siguiendo a quien traería vida y esperanza a muchas almas. Desde entonces, las maravillas comenzaron a multiplicarse. Andrés fue testigo de la increíble multiplicación de los panes y los peces, donde la generosidad de un niño se convirtió en un banquete para miles. Juan 6:8-11 RVR 60. Las grandes obras del Maestro llenaron su corazón de asombro. Pero el camino de fe no siempre fue seguro. Las tempestuosas aguas del mar de Galilea simbolizaban las luchas internas de su fe. Recuerda aquel momento temeroso cuando Jesús caminó sobre las aguas y Andrés, clamando con valentía, exclamó: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28 RVR 60. Sin embargo, cuando la oscuridad de la crucifixión envolvió su mundo, el desánimo amenazó con consumirlo. Andrés albergaba un temor profundo y la sombra del fracaso parecía inminente. La traición dejaba cicatrices en su espíritu, pero las palabras de Jesús retumbaban en su mente. «Seréis pescadores de hombres». Mateo 4:19 RVR 60. No eran solo las palabras de un líder, eran un llamado divino que desafiaba sus dudas. En el aposento alto, tras la resurrección, Andrés sintió renacer la esperanza. La promesa del Espíritu Santo aumentó su coraje, y una chispa de valentía lo impulsó a compartir las buenas nuevas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios. Palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Andrés no esperó, fue directamente a su hermano Simón Pedro llevando el mensaje de redención que había encontrado en Jesús, encarnando el amor del Maestro. Así comenzó su labor de predicación por la Galilea, enfrentándose a la oposición y el rechazo. Pero cada palabra que proclamaba era un eco de la verdad liberadora. Enfrentado al peligro, Andrés luchaba entre el llamado divino y su propio temor, preguntándose: ¿vale la pena arriesgarlo todo por este mensaje? Mientras el Evangelio se esparcía, un misterio divino envolvía su corazón. ¿Podría ser Andrés el instrumento a través del cual Dios llevaría luz a un mundo que parecía amar más la oscuridad? La promesa de un reino eterno iluminaba su senda, y el llamado a ser un pescador de hombres llevaba consigo la huella del sacrificio. El viaje apenas comenzaba. Y así, Andrés, con nuevo ímpetu, recorrió los senderos polvorientos de Galilea, tocando puertas, hablando en sinagogas y compartiendo las maravillas que había visto. Como un valiente soldado en la batalla contra la incredulidad, su voz resonaba entre los muchos que anhelaban la verdad.
Con un fervor incontenible relataba los milagros del Maestro, los ciegos que recuperaban la vista, los cojos que danzaban, y sin olvidar el momento en que Lázaro salió de la muerte vivo y renovado. Juan 11:43-44, RVR 60. La fama de Jesús se extendía como fuego en la paja. Mas no todos recibían su mensaje con gozo. Algunos esperaban en acecho, listos para atrapar las palabras del predicador y darles la vuelta, generando dudas y murmuraciones. ¿Puede este ser el Mesías?, se preguntaban. ¿De dónde proviene su autoridad? Andrés, fortaleciendo su fe en la promesa del Todopoderoso, desafió el miedo que surgía en su pecho, confiando en que el Espíritu Santo lo guiaba. Una tarde, mientras disfrutaba de un banquete con sus hermanos en la fe, Andrés miró a los ojos de Pedro y exclamó: «Imagina, hermano, que el reino de Dios ya está entre nosotros». Pedro, siempre impulsivo, le respondió: «¿Pero no enfrentamos peligro al proclamar tales verdades?». Sin embargo, Andrés recordaba las palabras de Jesús: «No temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20, RVR 60. Las noches duraban hasta la madrugada, llenas de oración y anhelo, y las mañanas comenzaban con un renovado sentido de propósito. Andrés sabía que su misión requería más que solo palabras, era un llamado a vivir en el ejemplo, a hacer luz en la oscuridad, a llevar paz donde reinaba la agitación. «Espíritu Santo, fortaléceme», oraba en silencio mientras caminaba por los senderos empedrados, sintiendo la presencia divina a cada paso. En uno de esos días, Andrés se encontró con una multitud que había seguido a Jesús hasta un lugar solitario. Sintiendo el hambre de la gente, recordó la multiplicación de los panes y los peces. «Traedme lo que tenéis», les dijo con confianza. Con solo 5 panes y 2 peces en las manos, elevó lo poco que tenía a los cielos, y la comida fue suficiente para saciar a miles. Marcos 6:41-44. RVR 60. Fue un momento que reafirmó su fe y su misión. El servicio y la generosidad eran caminos hacia el corazón de Dios. Sin embargo, la resistencia aumentaba y el eco de la cruz se hacía palpable. Los líderes religiosos comenzaron a intensificar su oposición, y la sombra de la traición se extendió nuevamente sobre su corazón. Con cada paso que daba, Andrés sabía que venían tiempos difíciles, pero en su interior ardía la convicción de que algo más grande que él mismo estaba en acción. Dios tenía un plan soberano, y cada desafío era un paso hacia su cumplimiento. Y mientras Andrés compartía su testimonio, una revelación comenzó a brotar en su espíritu. Así como el Cordero de Dios fue inmolado por muchos, así también nosotros somos llamados a ser testigos de su gloria, aún en medio del sufrimiento. Comprendiendo que su misión trascendía el ámbito humano, Andrés se entregó con más fervor, preparándose para lo que vendría. El cielo se oscurecía, y una tempestad en el aire anunciaba cambios inminentes. ¿Qué le deparaba el futuro a este pescador de hombres? La respuesta lo llenó de asombro. El camino de la gloria siempre pasaría por el sacrificio. Mientras Andrés oraba, el susurro de Dios resonó en su corazón. Lo que tú no sabes es que pronto se abrirán las puertas del mundo, y no será solo en Galilea. Así, con el corazón lleno de expectativa y el alma en constante búsqueda, Andrés esperaba, consciente de que el gran plan de Dios estaba a punto de desplegarse en toda su magnificencia. Mientras la brisa oscura del anochecer envolvía la región, Andrés, con el corazón palpitante, se retiró a un pequeño monte para orar. La experiencia de los días pasados aún vibraba en su ser. Las multitudes que habían escuchado la palabra de Jesús y las miradas llenas de esperanza le llenaban de un ferviente deseo de seguir adelante. Recordaba las palabras del profeta. El pueblo que caminaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2 RVR 60. Y comprendía que él también era portador de esa luz en un mundo sombrío. Mientras oraba, el silencio de la noche fue interrumpido por susurros que resonaban en su corazón, llevando consigo la promesa divina. Andrés, cada paso que des será guiado por mi mano, y las naciones conocerán mi gloria a través de ti.
Con estas palabras, la fe de Andrés se encendió como una antorcha. En su espíritu crecía la certeza de que Jesús no solo era el Mesías esperado, sino el Salvador que redimiría a toda la humanidad. Al día siguiente, mientras amanecía, el rumor de la llegada de Jesús a Cafarnaúm comenzó a circular. La ciudad se llenó de inquietud. Hombres y mujeres se apresuraban a encontrarlo, llevando consigo sus dolencias y deseos de sanidad. Andrés, al ver el clamor de la multitud, decidió actuar. Acercándose a un grupo que hablaba entre sí en murmullo, pronunció: «El Maestro está aquí, y Él puede satisfacer toda necesidad». Las palabras de ánimo calaron hondo como agua en una tierra sedienta. Entonces, un hombre con un rostro desencajado se acercó con la desesperación reflejada en sus ojos. «Mi hijo está poseído por un espíritu maligno y no hay quien lo cure», clamó. Andrés, sintiendo la urgencia de la situación, recordó cómo Jesús a menudo instruía a sus seguidores a no dudar. Ocultando su propio temor, apropióse de la fe que había cultivado y dijo: «Acércalo al Maestro, que la fe puede cambiarlo todo». Con una mirada firme, les condujo a donde Jesús estaba rodeado de otros. Al llegar, Jesús miró profundamente al niño atormentado. En ese instante, el aire se tornó electrificado. Andrés sintió la solemnidad del momento y se arrodilló en reverente oración. Jesús, con autoridad, reprendió el espíritu inmundo. Y en un instante, el niño fue liberado, regresando a los brazos de su padre, transformado y en paz. Marcos 9:25, RBR 60. La multitud estalló en alabanzas, y Andrés sintió en su interior la confirmación de que el poder del cielo estaba con ellos. Sin embargo, para Andrés comprender el alcance del deber que se avecinaba fue un paso difícil. Las sombras de lo que venía lo envolvían nuevamente. «Andrés, tienes que estar preparado. Lo que el mundo no espera está por llegar», resonaban las palabras que antes había escuchado en su corazón. Con cada milagro, los corazones se llenaban de amor y gratitud, pero también de rencor y odio. El liderazgo religioso, ahora enfadado y atemorizado por el poder de Jesús, ideaba planes oscuros. Andrés intuyó que la paz momentánea no duraría. Con la oración como su aliada, buscaba fortaleza en el espíritu, sabiendo que cada milagro era un paso hacia la cruz. Mientras continuaba su camino, una pequeña multitud se reunió a su alrededor, curiosa por el mensaje. Algunos de ellos escépticos, otros deseosos. Allí, Andrés se plantó como un faro de verdad. «No se trata de mí. Esto es un llamado a la fe verdadera», proclamó. «El tiempo se acerca más, y el que es llamado será probado. Estad atentos». La voz de Andrés resonó más allá de la multitud, como un eco eterno de la verdad de Dios. Su espíritu ardía, y mientras miraba al horizonte, podía ver las puertas del mundo, y no solo las de Galilea, abriéndose ante ellos. La revelación lo golpeó con fuerza. En medio de la oscuridad, la luz brilla con mayor claridad. Y así, la promesa del plan de Dios se cernía sobre él como un manto sagrado. Y la inquietud aumentaba en su alma. Pronto, lo que nadie espera será cumplido. La entrega total es el precio que hemos de pagar. La llegada de tiempos difíciles estaba en el aire, un viento de cambio soplaba sobre la tierra. Andrés, firme y resuelto, tomó un profundo aire y se preparó para el desafío que pronto se avecinaba. Con la mirada en el cielo, entendió que eran tiempos sagrados, donde la fe verdadera sería su espada y el amor de Cristo su motivación. Las naciones se inclinarán ante Él, reflexionó, y nosotros seremos testigos de su grandeza. Mientras las primeras luces del día asomaban, un suave resplandor iluminaba Cafarnaúm. Andrés se encontraba en medio de la multitud, aún sobrecogido por el milagro que había presenciado. Sin embargo, en su corazón, la inquietud por lo que vendría crecía como una sombra tras él. La tensión bulliciosa de la ciudad palpitaba con rumor de incertidumbre, y Andrés sabía que cada momento se acercaba al verdadero desafío. «No temáis,
pues el tiempo de la salvación está cerca, decía con voz clara, intentando confortar a aquellos que anhelaban palabras de ánimo. La multitud, ansiosa y diversa, parecía dividirse en dos: aquellos que aguardaban milagros y los que se aferraban a la ley. Entre ellos se erguía un fariseo, de nombre Gamaliel, que fulminaba con su mirada a cada proclamación de fe. ¿Quién es este Jesús que reclama nuestra atención?, murmuraba entre sus colegas con desprecio. Ha desafiado el fundamento de nuestra fe. No cederemos ante sus señales, pues no viene de Dios. Andrés, oyendo sus palabras, sentía el peso de la tensión creciente. Comprendía que la luz que traía Jesús también atraía la oscuridad del resentimiento. Días pasaron, llenos de enseñanzas de Jesús, mientras Andrés se hacía más fuerte en su fe. Una mañana, Jesús pidió a sus discípulos que se retiraran a un lugar desierto a orar. Andrés, sintiendo la urgencia de la llamada, lideró el camino. Mientras avanzaban por un sendero solitario, el ambiente se volvió tenso, como si el cielo mismo se preparara para una revelación. Ya en el lugar, mientras oraban, Jesús interrumpió el silencio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Se hizo un murmullo entre los discípulos. Algunos lo llamaban Juan el Bautista, otros a Elías. Entonces, Andrés, sintiendo el peso del Espíritu en su interior, se adelantó. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», exclamó con fervor. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos», respondió Jesús, y el espíritu de Andrés se elevó como nunca antes. Sin embargo, la palabra del Maestro, llena de gloria, dio un giro inesperado. «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18, RVR 60. La declaración resonó en Andrés como un eco divino. Sabía que su vida nunca más sería la misma. Un reto monumental se cernía sobre ellos. Pensamientos de duda comenzaron a asomarse. ¿Sería capaz de sostener la visión que Jesús había trazado para él? Su fe, aunque ardiente, parecía aún pequeña. Mientras se retiraban del lugar, Jesús miró a Andrés a los ojos y le dijo con solemnidad: «No temas, Andrés. Cada paso en este camino estará bajo la mirada de Dios». En ese instante, la presencia divina rodeó a Andrés y su corazón se encendió con una fe renovada. No era solo un pescador de hombres, sino un instrumento en las manos del Creador. Tiempos de adversidad se aproximaban, no solo de rechazo, sino también de transformación, que daría forma a su ministerio y al de todos los apóstoles. Mientras regresaban a Cafarnaúm, Andrés comprendió que muy pronto su lealtad sería puesta a prueba. Con cada paso, la certeza del camino se aclaraba, y una voz en su interior le susurraba: «Este es solo el comienzo. Lo que está por venir es mayor de lo que imaginas». Las visiones del futuro comenzaban a desplegarse como un telón ante él, revelando la lucha entre luz y tinieblas que definirían la historia de la salvación. Pronto, el eco de su voz sería escuchado en el mundo entero, y así, en su corazón, un nuevo compromiso se gestaba. El precio de su entrega sería el sacrificio, pero la recompensa, la gloria eterna. La revelación de lo que Dios tenía preparado para el Redentor del mundo comenzaba a entreverse, dejando en el aire una inquietante pregunta. ¿Estás listo para lo que viene, Andrés? La hora de la prueba está cerca. La mañana siguiente se levantó oscura entre las nubes, como si el cielo compartiera la angustia que comenzaba a abrumar a Andrés en su corazón. La ciudad de Cafarnaúm seguía su curso habitual, pero había un sentimiento palpable de inquietud y expectación. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, y cada vez que intentaba poder discernir el futuro, una sensación de tumulto llenaba su ser. «No temáis», repetí en voz baja, intentando convencerse de que el amor de Dios era más grande que cualquier adversidad. Sin embargo, mientras se movía entre las multitudes, sentía las miradas críticamente escrutadoras de algunos fariseos. Su odio hacia Jesús crecía más, como un fuego disuasorio que no permitía que la luz brillara.
En ese instante, un agente del destino apareció en la escena. Una mujer, con el rostro marcado por lágrimas y desesperación, se acercó a él, casi al borde de la agonía. Andrés, suplicó, mi hija está gravemente enferma, no encuentra descanso. He escuchado que podrás llevarla a él. La súplica de la madre activó el fuego que ardía en el corazón de Andrés, pero la duda regresó como un ladrón en la noche. Él no era un sanador, solo un pescador. ¿Cómo puedo yo, que apenas entiendo la grandeza de lo que se me ha revelado, ser quien libre a otros?, pensó para sí. En ese instante, una voz resonó en su ser. No es tu fuerza la que salvará a Andrés, sino la fe en aquel que todo lo puede. Fortalecido por esta perspectiva etérea, Andrés tomó la mano de la mujer, moviéndose con determinación hacia la casa donde su hija yacía. Mientras se acercaban, la atmósfera de la casa era densa, la desesperación impregnaba el aire. Allí en el interior, Andrés encontró a la niña, postrada en su lecho, su vida apartada por un mal incurable que la medicina jamás podría tocar. Sin embargo, a medida que él se inclinó sobre ella, se acordó de las palabras de Jesús. Se sintió llamado a declarar: «En el nombre del Hijo de Dios, yo te digo, levántate y vive». Al instante, la habitación tembló, una oleada de luz se hizo presente, la niña abrió los ojos, y la madre, entre sollozos, observó cómo su hija se incorporaba, renovada y llena de fuerza. «¡Gloria a Dios!», exclamó la madre en un éxtasis, mientras Andrés sentía que el Espíritu Santo lo abrazaba con una calidez sobrenatural. La fe había dado paso a la manifestación del poder divino. En ese momento, entendió que su llamado no solo era a seguir a Jesús, sino a ser parte activa de los milagros que vendrían a través de él. Al salir de la casa, Andrés estaba casi irrefrenable. El eco de su mandato resonaba en su alma, y una nueva convicción se había asentado en su corazón. Las palabras de Jesús sobre edificar su iglesia empezaban a adquirir sentido. Cada milagro era una piedra más en la edificación del reino. Sin embargo, en los pliegues de su victoria, la oscuridad le acechaba. La noticia de lo ocurrido se esparcía por Cafarnaúm, y los religiosos fueron convocados, listos para confrontar el poder en el que Andrés había puesto su fe. «Es un peligro», murmuraban. «Ha traído confusión y un desafío a nuestra autoridad. Este Jesús, si continúa haciendo signos y maravillas, no dejará piedra sobre piedra». Mientras la amenaza se cernía, el corazón de Andrés latía con la urgencia de la misión divina. Se encontraba en la encrucijada de sus decisiones, y ante él brillaba una verdad abrumadora. El sacrificio de la fe podría acercar la chispa de la salvación a muchos, pero a un alto costo. Caminaba firme, sabiendo que en él estaba la semilla del Evangelio que cambiaría el mundo. Mientras un susurro en su interior lo retaba: «¿Estás dispuesto a pagar el precio, Andrés? El camino que se avecina es peligroso, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la meta que se te ha encomendado». El viento soplaba con una intensidad inesperada, como si las mismas creaciones de Dios acompañaran la inquietante lucha que Andrés llevaba en su corazón. Caminando a través del bullicio de Cafarnaúm, recordaba la mirada llena de esperanza de la madre, cuya hija había sido sanada. Sin embargo, a medida que se adentraba en la ciudad, la presión de las voces que buscaban su condena crecía cada vez más. Los fariseos se congregaban en las sinagogas, con sus rostros contraídos en una dura mueca de desaprobación. La sombra de sus miradas evidenciaba que la luz que Jesús traía estaba despertando tanto asombro como ira. Andrés podía escuchar sus murmullos: «¿Quién es este que habla con autoridad? ¿Acaso se atreve a desafiar nuestra interpretación de la ley?». Con cada paso que daba, Andrés sintió que se desbordaban en él un deseo ardiente de compartir el mensaje del Maestro, a pesar de las consecuencias que podría traer. Sabía que la ciudad necesitaba este mensaje de salvación y redención. «El miedo no puede ser un freno», murmuró, reforzando su espíritu con palabras de fe. Fue entonces cuando un hombre, de rostro angustiado y de ropas desalineadas, se acercó a él con desesperación en sus ojos. «Andrés», clamó, casi en un grito, «mi hermano está poseído por espíritus impuros, y he oído que tú puedes ayudarle. Puede que tú no sepas cómo, pero he visto el poder que hay en la fe». Las palabras del hombre resonaron como un eco familiar en el alma de Andrés. «¿Cómo puedo yo, que soy solo un pescador, ser el que traiga liberación?», pensó por un instante. Pero, en su interior, recordó las enseñanzas de Jesús.
Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, creeréis que lo recibiréis. Con firmeza, Andrés tomó la mano del hombre y juntos fueron hacia la casa. El clima se tornó aún más pesado, la atmósfera se sentía densa, como si el aire mismo cargara con el peso del sufrimiento y la desesperación. Al entrar a la vivienda, Andrés se encontró con un lugar en penumbras, donde el hombre yacía convulsionando en el suelo, un testimonio de la opresión espiritual que lo oprimía. «Espíritu maligno, sal de él, en el nombre de Jesús», exclamó Andrés, su voz resonando con una autoridad que parecía fluir del cielo mismo. En ese momento, las paredes vibraron respectivamente. El hombre se sacudió antes de que un profundo silencio llenara la habitación. Gradualmente, los ojos del poseído se abrieron y se llenaron de luz. Los temores y las inseguridades de Andrés se desvanecieron al ver la transformación que ahora se manifestaba ante él. Al verse libre, el hombre comenzó a alabar a Dios con un fervor que superaba incluso su agonía anterior. La noticia de este milagro se propagó rápidamente, teniendo ecos flexibles. Las voces de los fariseos comenzaron a transformarse en un grito de rabia. «Él ha sanado en el día de sábado, roba nuestras tradiciones y honra a este Jesús». Andrés sintió que el peso de la misión que ahora abrazaba se hacía más tangible, como un yugo que debía llevar. Recordó una profecía, que el siervo del Señor sería despreciado y rechazado por los hombres. Sabía que había comenzado a cumplir la visión divina, a pesar del costo que podría tener. Mientras caminaba nuevamente hacia el centro de la ciudad, la valentía crecía en él. Era como si el mismo espíritu que había llenado su corazón al oír a Jesús ahora lo guiara a cada paso que daba. La luz de su fe brillaba intensamente y entendía que su vida había sido marcada por un propósito mayor. En lo más profundo de su ser resonaba un llamado. «Estás destinado a ser un pilar en la obra de Dios. No temas a la oposición, porque puertas se abrirán, corazones serán transformados». Sin embargo, un susurro de inquietud le llegó. ¿Qué pasará cuando la oscuridad reaccione con más fuerza? La incertidumbre se asentó en él, revelando que el verdadero desafío apenas comenzaba. A pesar de ello, Andrés caminaba con renovada determinación, sabiendo que el poder de Dios estaba con él, y que así se manifestaría aún más el extraordinario plan del Altísimo. Las sombras amenazantes de su viaje recién comenzaban a dibujarse en el horizonte, pero aguardaba con expectación, sabiendo que había algo más grande preparado para aquellos que se atreven a responder al llamado divino. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, Andrés se sintió impulsado a buscar a sus compañeros, los otros discípulos, que también buscaban seguir el camino del Maestro. La tensión en el aire se hacía casi palpable, y el eco de los fariseos resonaba como un tambor de guerra en su corazón. ¿Qué hará Jesús ante la adversidad? ¿Qué deberíamos hacer nosotros?, se preguntaba, mientras los sonidos del mercado se comenzaban a apagar. Al encontrarse con Pedro y Juan, exclamó: «Hermanos, he visto el poder de Dios obrar en la liberación de un hombre oprimido». Pero la oposición se intensifica, los fariseos están cada vez más airados. Pedro frunció el ceño, apretando el puño en un gesto de determinación. «No podemos dejar que el miedo nos paralice. Nuestro Maestro ha venido a dar libertad a los cautivos», respondió Pedro, recordando las enseñanzas de Isaías. Un silencio se posó entre ellos mientras pensaban en las palabras proféticas que el Señor les había compartido. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos». Isaías 61:1. Andrés sintió que ese mismo espíritu palpitaba dentro de él, deseando salir. Fue entonces que un susurro de la multitud rompió su conversación, llevándolos a observar cómo un grupo de fariseos y escribas se acercaban. Sus rostros eran como tormentas en el cielo, llenos de indignación y juicio. «Este es el tiempo», murmuró Andrés. «Debemos ser valientes, nuestra fe debe ser un faro en la oscuridad». Con eso en mente, los tres se dirigieron firmemente hacia el grupo, decididos a no ocultar la luz que había sido colocada en ellos. Un fariseo, con el rostro enrojecido por la ira, se interpuso entre ellos. «¿Por qué lo hacéis?
Tú, Andrés, has estado con el Galileo, ¿no? ¿No sabes que sanar en el día de reposo es un sacrilegio? Aquel sentido de indignación fue recibido con una firmeza renovada por parte de Andrés. No he venido a desafiar la ley, sino a cumplir las palabras del Altísimo, respondió, su voz resonando con una autoridad que tomó por sorpresa a los presentes. Las palabras brotaron de su corazón, y hubo un momento de silencio, como si el tiempo mismo se detuviera. En ese instante, Andrés recordó la enseñanza de su maestro. No temáis a aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28. La fe que habitaba en él reverberaba, atrayendo la mirada de otros que pasaban. El aire se cargó de tensión, y la multitud comenzó a reunirse, en espera de lo que podría suceder. Fue Pedro quien, luego de un momento de reflexión, se unió a Andrés. Si el Mesías ha venido para traer luz a las tinieblas, ¿quiénes somos nosotros para callar? Muéstranos, Señor, cómo avanzar en este tiempo. Entonces, como si el cielo mismo respondiera, Andrés sintió una unción fresca caer sobre él, y, frente a la multitud que miraba con atención, comenzó a declarar las palabras que su maestro había compartido. Habló de la luz que disipa las sombras, de la esperanza que revive, y del amor que transforma incluso al más perdido. Las miradas de los fariseos se llenaron de furia y asombro. ¿Quiénes eran estos simples pescadores que hablaban así? Pero lo que ellos no sabían era que en ese momento Andrés no solo estaba proclamando un mensaje, estaba siendo parte de una escena mayor, un cumplimiento de la profecía que decía que el que cree en él no será avergonzado. Romanos 10:11. La confrontación apenas comenzaba, y el eco del enfrentamiento entre luz y oscuridad estaba a punto de desarrollarse en una escala jamás antes vista. Mientras la multitud se agolpaba y las tensiones aumentaban, un viento suave y sobrenatural sopló entre ellos, como un recordatorio del poder divino que estaba por obrar. Andrés sintió un escalofrío. ¿Acaso Dios estaba en medio de ellos de una manera nueva y poderosa? Lo que se estaba desarrollando no era solo una confrontación, sino un gran plan de redención que se desplegaba llamando a todos a la acción. Andrés comprendió que esto era solo el principio, y dentro de su corazón latía una verdad profunda. El cielo estaba a punto de mostrarse a través de su declaración y de su valentía. Lo que venía revelaría el verdadero propósito de Dios en medio de toda esta contienda. Mientras el viento soplaba con suavidad, un palpable silencio se convirtió en un clamor de curiosidad. La multitud, cautivada por las palabras de Andrés, se agolpaba más cerca y entre murmullos se planteaban preguntas sobre el Nazareno. Cada mirada comprometida exaltaba la atmósfera cargada de expectativa, como si los cielos mismos estuvieran expectantes. De repente, el líder de los fariseos, un hombre de muchos años y de una estricta adherencia a la ley, habló. ¿Creéis que este simple hombre viene a traernos nuevas enseñanzas? ¿Usurpa la autoridad del templo y en el día de reposo se erige como un liberador? ¿Qué signos mostrará? Su voz resonó con ironía y desdén, pero Andrés, sintiendo la presión, recordó los milagros que había presenciado. La fe en su corazón ardió aún más. «Él ha sanado al enfermo», respondió Andrés con firmeza, «y ha levantado al caído. ¿Cómo puede ser esto un crimen?» De pronto, el mismo Jesús apareció en el horizonte, iluminado por el ocaso. Su presencia fue como un rayo de luz en la penumbra. El murmullo de la multitud se tornó en un susurro reverente. El Señor, conocedor de cada pensamiento y de cada corazón, miró a Andrés con benevolencia. «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos», dijo, y la multitud contuvo la respiración. Si este es el día de reposo, entonces que el reposo se cumpla en sanidad. ¿No se permite liberar una oveja de su redil? Las palabras de Jesús hicieron eco en el alma de Andrés, sintiendo la urgencia del mensaje. Era un recordatorio de la compasión del Padre hacia sus hijos. «Amén», gritó un anciano entre la multitud, y otros comenzaron a unirse y a clamar, «¡Libertad! ¡Sanidad!». El aire pareció vibrar con la voz del pueblo que anhelaba verdades que siempre habían estado ocultas ante sus ojos.
Los fariseos, aunque intentaron desestimar la creciente emoción, se sintieron cada vez más acorralados. Andrés miró a sus compañeros, sintiendo común el propósito que les unía para ser testigos de la gloria de Dios. «Hermanos», dijo con fervor, «es tiempo de proclamar lo que hemos visto. Debemos ser los portadores de la luz en esta oscuridad». Pedro asintió, y Juan, con su corazón ardiente, agregó, «¿Qué nos detiene? Si nuestro Maestro está en medio de nosotros, ¿quién será contra nosotros?». Con un gesto decidido, se volvieron juntos hacia aquella muchedumbre imponente, listas para declarar con fuerza las verdades que habían aprendido junto al Salvador. Mientras Andrés y sus compañeros procedían a hablar, las palabras se convirtieron en profundas alabanzas, salpicadas de relatos vivientes del amor redentor de Cristo. La multitud se sintió conmovida, y muchos, incluso algunos fariseos, comenzaron a cuestionar su propia resistencia. Pero Jesús no solo estaba moviendo los corazones de la multitud, en el cielo un propósito divino más grande se orquestaba. Un susurro celestial resonó: «El tiempo de la revelación ha llegado. El Mesías no solo liberará a los cautivos del pecado, sino que también iniciará el despliegue de un nuevo pacto». Andrés palpitaba con una nueva dimensión de entendimiento. Cada palabra salía de su boca como un fuego, y sentía que el Espíritu lo guiaba. «Hoy, esta escritura se ha cumplido en vuestros oídos», dijo, refiriéndose a la profecía de Isaías con una claridad renovada. Las miradas de asombro y confusión se enredaban entre sí, forjando una atmósfera densa que se palpaba con cada respiración. El eco de esa proclamación resonó, como si los cielos estuvieran enviando una llamada al arrepentimiento. Pero entre la maravilla, una sombra de desafío se cernía sobre la escena. Los fariseos, no dispuestos a ceder, comenzaron a preparar una oposición que amenaza con desgarrar la obra en curso. «Dios está en este lugar», reflexionó Andrés, «y lo que estamos viviendo es solo un destello de lo que está por venir. La verdadera batalla apenas comienza. En este nuevo tiempo se revela que la libertad no solo es física, sino espiritual». Y así, mientras los corazones palpitaban al ritmo de lo divino, un nuevo aspecto del plan soberano de Dios se atisba en el horizonte. ¿Qué líneas cruzarían los sectores del bien y del mal? ¿Cómo la luz transformaría las sombras? Apenas comenzaba la danza entre la verdad y la mentira, y el cielo se preparaba para desplegar su designio. La multitud, ahora en éxtasis, clamaba con fervor y súplica, reconociendo en cada palabra de Andrés una chispa de la verdad que había dormido por generaciones. Las voces se unían, formando un coro imponente que resonaba en el aire. La atmósfera eléctrica vibraba con la expectativa de lo que estaba por venir, mientras el cielo se preparaba para revelar más de su gloria. Jesús, que había estado observando en silencio, se acercó a Andrés una vez más. Su mirada penetrante, llena de compasión y poder, hizo que el corazón de Andrés latiera con fuerza. «Mira a esta multitud, Andrés. Ellos están en busca de esperanza, ansían redención y quieren ver la gloria de Dios. Pero habrá quienes intenten silenciar este clamor. Mantente firme, porque la verdad nunca es una carga, sino un bálsamo que sana». Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Andrés como una dulce melodía, un eco divino que confortaba su ser. Sin embargo, en la sombra del entusiasta clamor, los fariseos comenzaron a murmurar entre ellos, sus corazones endurecidos y decididos a desmantelar la obra que había comenzado en medio de ellos. «¿Cómo puede este hombre hablar así? Bienaventurados los que creen, pues ningún signo les será dado», replicó uno de los otros. «Su camino es peligroso y debemos actuar antes de que su influencia se propague». «Que se preparen», dijo un anciano. «Nada de este pueblo no se quedará en silencio. No podemos permitir que esta secta crezca». La conspiración tomó forma en sus corazones endurecidos, y la oscuridad se preparaba para su asalto. Andrés, sintiendo la tensión en el aire y observando la lucha en los rostros de la multitud, levantó su voz nuevamente.
Hermanos, no temáis a aquellos que solo pueden tocar vuestros cuerpos, pues aquel que nos ha llamado también nos da la vida eterna. Es por medio de él que encontramos la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Las palabras de Andrés penetraron en el alma de aquellos que escuchaban. El miedo empezaba a disiparse, reemplazado por una fe renovada. La luz del Evangelio brillaba intensamente frente a la oscuridad que otros deseaban imponer. El poder del testimonio se hacía visible, y aquellos que una vez habían dudado comenzaron a clamar. Pero la oposición no se detuvo. Desde el lugar donde los fariseos se reunían, uno de ellos se levantó. ¿Cómo es posible que en este día de reposo se alce un nuevo Mesías entre nosotros? La ley es clara y este hombre debe ser silenciado. Las miradas chocaron en una batalla de voluntades, y Andrés sintió el fuego de la indignación y la certeza de la verdad en su corazón. Mejor sería seguir la gracia que las tradiciones de hombres, replicó Andrés, con una autoridad que reflejaba su revelación en Cristo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? El clamor de la multitud se intensificó, mientras muchos comenzaban a preguntar, ¿quién es este que habla con tal poder? Él debe ser el prometido. De alguna manera, la atmósfera iba cambiando, el peso de la gloria divina comenzaba a descender lentamente entre ellos. En ese momento, Jesús alzó sus manos, y un silencio sobrenatural llenó el aire. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, proclamó el Salvador, con un eco que resonó hasta lo más profundo del ser de cada persona presente. Hoy aún hallaréis mi gloria. Lo que estaba roto será restaurado, lo que se había perdido, hallado. Andrés sintió una fuerte convicción. Cada palabra de su maestro llenaba su corazón con un deseo de cumplir su voluntad. «Seré un pescador de hombres», murmuró para sí mismo. Así, mientras las sombras se cernían sobre la escena, un silencio sagrado se hizo presente, un enfrentamiento celestial entre la luz y la oscuridad. Lo que estaba en juego iba más allá de las palabras y de la fe. Un nuevo pacto se precipitaría sobre la tierra. Un nuevo horizonte espiritual era inminente. Sin embargo, en los corazones de los fariseos la rabia crecía. Preparaban su ataque, mientras el plan divino se desplegaba cada vez más. En la penumbra de esa confrontación, la promesa de Dios continuaba tejiéndose, llenando de anticipación a la multitud. Y así emergía un nuevo plano, un nuevo misterio de redención que comenzaba a esclarecerse. ¿Quién sería el siguiente en dar su vida por el mensaje del reino? ¿Qué sacrificios se requerirían para llevar a cabo la misión? El futuro, aunque incierto, brillaba con la luz de la esperanza que solo podía venir del Padre. En aquellos días de creciente tensión, Andrés sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A medida que los fariseos, reunidos en sus tiendas de juicio, planeaban su próximo movimiento, el corazón de Andrés palpitaba, consciente que cada palabra y cada acto se convertirían en un reflejo del llamado divino que habían abrazado. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y una promesa divina aguardaba, lista para ser revelada. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar apartado junto al mar. Las olas susurraban con dulzura, y la brisa marina traía consigo un aire fresco, como si la creación misma se preparara para lo que estaba por venir. En ese rincón de tranquilidad, el Maestro les miró con una profundidad que hacía eco de lo eterno. «¿Quién dice la gente que soy yo?», preguntó, y la repercusión de sus palabras pareció atravesar la calma. Andrés, recordando la conmoción en la multitud, se armó de valor y respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». La certeza de su declaración llenó el aire, y en ese momento, las afirmaciones de Andrés se entrelazaron con un propósito divino más grande. «Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás», dijo Jesús con una voz que resonaba como un eco celestial. «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18, RVR 60.
A medida que las palabras del maestro se hundían en su ser, Andrés se dio cuenta de que su vida estaba marcada por una misión sagrada que iba más allá de sus temores y debilidades. Sin embargo, una inquietud se dibujaba en su interior. Mientras las multitudes clamarían por respuestas, Andrés sabía que la revelación traería consigo el desenlace de una lucha invisible, un choque entre la luz y la oscuridad. Jesús le habló con firmeza. No temas, Andrés, aun cuando la adversidad se te presente, recuerda que estaré contigo. Esa declaración resonó en su corazón como un campanazo de esperanza. La revelación del plan de Dios era inminente, pero la incertidumbre también crecía. Jesús les mostró que pronto habrían de enfrentar la confrontación final, y aunque la cruz se erguía en el horizonte, sería también la puerta por la que se desatarían las bendiciones y la redención del pueblo. Al volver a la ciudad, Andrés y los demás discípulos encontraron el bullicio de la multitud aún más intenso. La noticia de los milagros de Jesús se esparcía como un fuego que no puede ser sofocado. Pero también se sentía la hostilidad de los líderes religiosos que se aferraban desesperadamente a su autoridad. ¿No sabes que estas maravillas son una amenaza para la ley? Un fariseo le gritó a Andrés, desafiando su fe. Pero en su interior ardía la convicción de que la verdad lejos estaba de ser un obstáculo. La verdad liberará a quienes estén cautivos, respondió Andrés con valor, recordando las promesas del Maestro. En aquel cruce de destinos, Andrés sintió que la confrontación se presenciaba como un acto de orquestación divina. La luz y la oscuridad se enfrentaban, y a medida que el tiempo avanzaba, el pueblo sentía que su expectativa podía tocarse con la mano. El misterio del plan soberano de Dios se iba revelando entre murmullos de esperanza y ecos de cambio. Pronto algo grande sucederá, reflexionó Andrés, y yo seré parte de ello. ¿Qué portentosa obra se manifestaría a través de estos eventos turbulentos? Dios estaba en la obra, y la gloria estaba a punto de ser desbordada, incluso en medio de las sombras de la oposición. La pregunta palpitaba en su corazón: ¿estamos realmente listos para lo que está por venir?